Gracias nuevamente por escuchar y ver este audio. De verdad agradezco muchísimo que puedas tener la oportunidad de dedicarle un tiempo a leer la Biblia. Sé que tú puedes hacerlo solo en tu casa, sola en tu casa, pero si quieres que lo hagamos juntos, por supuesto para mí va a ser un placer que pueda yo leerte la Biblia y que sea el Espíritu que está adentro de mí y tu Espíritu el que te diga lo que Dios quiere para tu vida. Vamos a iniciar con 2 de Samuel 14, en donde vemos cómo Joab arregla que Absalón regrese. ¿Recuerdas? Antes de leer el capítulo 14 vimos cómo hubo una terrible historia en la vida del rey David y de su hijo Absalón. Entonces aquí vamos a ver cómo trata Joab de ayudar en esto. Vamos a continuar leyendo la historia. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón. Así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: ¡ay, rey, ayúdame! ¿Qué problema tienes?, preguntó el rey. ¡Ay de mí que soy viuda!, contestó ella. Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo. Y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda, y el hombre de la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto, le dijo el rey. Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque. Oh, gracias, mi señor rey, le respondió la mujer de Tecoa. Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone, le dijo el rey, tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño. Luego ella dijo: por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como el Señor vive, le respondió, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey, dijo ella. Adelante, habla, respondió. Ella contestó, ¿por qué no hace nada? No hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí. Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar, pero Dios nos arrasa con nuestra vida. Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey porque la gente me ha amenazado. Me dije, tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey, y nos volverá la tranquilidad del espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo, le dijo el rey, y dime la verdad. Sí, mi señor el rey, respondió ella. Joab
te incitó a hacer esto? Y la mujer contestó: mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo: está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro a tierra con profundo respeto y dijo: por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Te voy a leer la descripción de este capítulo, desde el capítulo 1. ¿Por qué se le otorga tanta atención a Absalón en los capítulos 13 y 19? La venganza contra Amnón y su rebelión contra David fueron el inicio de la decadencia del reino de David, que fue profetizada en el capítulo 12 del 10 al 12. El ciclo de lujuria y homicidio comenzó con el adulterio de David y Betsabé. Cuando Absalón asesinó a su medio hermano, Amnón se estaba vengando de la violación de su hermana. Pero también estaba eliminando el primer hijo varón, el heredero al trono. Es evidente que Absalón tenía en mente convertirse en rey de Israel e hizo todo lo posible por lograr esos objetivos. Asesinó a su medio hermano y se rebeló contra su padre. Absalón era apuesto y popular, como su padre, pero no tenía un corazón entregado a Dios. ¿Qué podemos aprender de esta terrible historia? Hasta la gente de alto rango y muchos recursos son pecadores. Eso todos lo sabemos, ¿correcto? Y rebeldes de corazón. Debemos proteger nuestro corazón del pecado y la rebeldía. Número 2. David no instruyó a sus hijos en los caminos de Dios. David seguía mucho a Dios y su consejo y siempre le pedía sabiduría, siempre le pedía a Dios cosas antes de hacerlas. Pero en este caso, David no instruyó a sus hijos en los caminos de Dios. Aunque nuestros hijos crezcan yendo a la iglesia, debemos enseñarles a obedecer a Dios y ser ejemplo con nuestro carácter. Número 3. David estaba ocupado con los asuntos del gobierno y con sus esposas y concubinas. Corregir el mal en su familia no era una de sus prioridades. En ocasiones el sentimiento de culpa a causa del pecado no le permitió disciplinar a sus hijos cuando cometieron pecados similares. Esto terminó siendo la ruina de su familia. Siempre que podamos, debemos romper los ciclos de la lujuria, odio y rebelión. Para lograrlo debemos asegurarnos de instruir a nuestros hijos mientras están bajo nuestro cuidado. La descripción del versículo 11, en donde dice: luego ella dijo: por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. En el momento, dice, la ley proporcionaba una manera de vengar el homicidio. Describe cómo las ciudades de refugio protegían a las personas de la venganza y cómo los vengadores debían perseguir a los asesinos. Esta mujer solicitaba la protección del rey ante cualquier reclamo presentado en su contra. En el versículo 27 leemos que decía:
Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar. No hemos leído esa parte. Seguimos leyendo cuando Absalón se reconcilia con David. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él. Pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón les dijo a sus siervos: vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que esté junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo, tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo a Jesús si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Vamos a leer la descripción del capítulo 27. Al darle el nombre de Tamar a su hija, Absalón estaba mostrando su amor y respeto por su hermana. También era un recordatorio para todos de lo que había sucedido con Amnón. En el versículo 30 vemos cómo, se los voy a leer. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos: váyanle y prendan fuego en el campo de Joab. La descripción dice: a estas alturas son evidentes los rasgos de rebelión en Absalón. Era un joven independiente y maquinador que tomó la justicia en sus manos y mató a su hermano. No le rendía cuentas a nadie, ni siquiera a su padre. Así que probablemente hacía lo que quería, como podemos ver cuando le prendió fuego al campo de Joab, solo para llamar su atención. Sin duda, ser bien parecido también aumentaba su egocentrismo. Los hijos necesitan disciplina, especialmente los que tienen habilidades especiales y son bien parecidos. De lo contrario, como Absalón, crecerán pensando que pueden hacer lo que quieran y cuando quieran. Estoy subrayando en donde dice: los hijos necesitan disciplina, especialmente cuando tienen habilidades especiales y son bien parecidos. En la descripción del versículo 33 dice: el esfuerzo de David por corregir a sus hijos fue mediocre. No castigó a Amnón por su pecado contra Tamar. Ni actuó de manera decisiva contra Absalón cuando asesinó a Amnón. La falta de acción se convirtió en la ruina de David. Si hoy no hacemos nada para concentrar el pecado, más adelante nos resultará más doloroso lidiar con las consecuencias. Es importante que cuando ustedes estén y nosotros veamos el pecado de alguien, inmediatamente actuemos para que finalmente las consecuencias más tarde no sean mayores y queden en una desgracia. Vamos a continuar leyendo el versículo 15 hasta el capítulo 15 del 1 al 22. Rebelión contra David. Rebelión de Absalón. Después, Absalón compró un carruaje y caballos. Contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él cada mañana. Se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara. Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era
y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor, es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús de Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón, si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oían el cuerno de carnero, decía el mensaje: deben decir, Absalón ha sido coronado rey de Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Te voy a leer la descripción del capítulo 15. David escribió varios salmos durante los días de la rebelión de Absalón. Algunos de ellos son el Salmo 39, el 41, el 55, el 61 y el 63. La puerta de la ciudad era como una combinación de ayuntamiento y centro comercial. Debido a que Jerusalén era la capital de la nación, los líderes locales y nacionales llegaban allí todos los días para hacer negocios y llevar a cabo sus actividades gubernamentales. La puerta de la ciudad era la ubicación perfecta para esto, ya que las transacciones comerciales y gubernamentales requerían de testigos para que fueran legítimas. Y el que quisiera entrar o salir de la ciudad tenía que pasar por allí. Los mercaderes establecían sus carpas cerca de la puerta por la misma razón. Absalón, por lo tanto, fue a la puerta de la ciudad para tratar de ganarse el corazón de los líderes de Israel y de la gente común. La estrategia de Absalón para ganarse el corazón de la gente incluía utilizar su buen parecido, hacer grandiosas entradas a la ciudad, aparentar preocuparse por la justicia y dar saludos calurosos. De esa manera engañó a muchos y se ganó su lealtad. Sin embargo, tiempo después, Absalón demostró ser un gobernante malvado. Debemos evaluar a nuestros líderes para verificar que su carisma no sea solamente una máscara que esconde corrupción, engaño u obsesión de poder. Asegúrese de que detrás de su encanto y estilo sean capaces de tomar buenas decisiones y puedan liderar a la gente con sabiduría. Absalón fue a Hebrón porque era su pueblo natal. También fue la primera capital del reino de David y allí Absalón esperaba encontrar amigos leales que estuvieran orgullosos de él. Vamos a seguir leyendo el subtítulo del versículo 13, en donde dice: David escapa de Jerusalén. En el versículo 13 leemos: Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en tu contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Entonces, estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca.
Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco, ¿debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Aquí no entiendo por qué me está dejando leer hasta este versículo 22 cuando todavía vienen cosas más interesantes, pero hasta aquí nos vamos a quedar. Te voy a leer la descripción a partir del versículo 13. Si David no hubiera escapado de Jerusalén, es posible que él y muchos ciudadanos inocentes hubieran muerto en la guerra que se desató. Algunas luchas que creemos necesarias pueden resultar costosas y destructivas para aquellos que nos rodean. En tales casos puede ser sabio ceder y dejar la pelea para otro día, incluso cuando hacerlo dañe nuestro orgullo. Dar la cara y luchar requiere valentía, pero también requiere valor ceder por el bien de otros. Aquí estamos viendo cómo David era un hombre sabio que prefirió ceder. David era un rey valiente y él era un hombre dispuesto a pelear y luchar. Ya había ganado miles de batallas, pero aquí decidió irse. Y estamos leyendo que fue y lo hizo por las personas que estaban ahí para evitar el derramamiento de sangre inocente. Continuamos. ¿Por qué no decidió sofocar la insurrección? Hubo varias razones por las que David prefirió huir en vez de pelear. La rebelión ya se había extendido y no habría sido fácil extinguirla. David no quería destruir la ciudad de Jerusalén. David amaba a su hijo y no quería herirlo. Sabemos que David esperaba regresar pronto a Jerusalén, ya que dejó a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Había muchos hombres no israelitas leales a David en sus fuerzas armadas. Aparentemente los hombres de Gat, una ciudad filistea, eran amigos de David desde que se escondía de Saúl. La frase "la guardia personal del rey" también se puede traducir como los cereteos o los peleteos. Estos hombres también eran del territorio filisteo. Aunque se suponía que Israel debía destruir a los enemigos malvados, la nación debía recibir a los extranjeros que vinieran en términos de paz y tratar de demostrarles la importancia de obedecer a Dios. Estoy subrayando en donde aquí era tan importante eran muy importantes los extranjeros para poder mostrarles la importancia de obedecer a Dios. Del versículo hasta aquí vamos hasta el versículo 22. Mañana continuamos leyendo el 23. Nos vamos a ir ahora al libro de Salmos 119, 97, 112. Cuando yo termino de leer, normalmente le vuelvo a dar una pasadita para saber qué es de lo más importante que me gustó, para poder subrayarlo y de alguna manera lo vuelvo a escribir en mi libreta
para que de esta manera, digo, a lo mejor aunque tarde mucho en volver a leerlo, nuevamente yo estoy segura de que esto se me graba, ¿no? Estoy leyéndote en voz alta, después veo, subrayo y más adelante escribo lo que más me gustó. Yo te aseguro que Dios actúa de una manera maravillosa para darte fortaleza cuando tú lo necesitas. Vamos a leer el Salmo del 119 del versículo 97 al 112. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza. Enséñame tus ordenanzas. Mi vida depende de un hilo. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Quiero subrayar, normalmente leo 2 veces este salmo para poderlo leer así rápido y que te entre a tu vida y a tu corazón. Y si podemos literalmente leer algo de la descripción aquí, te digo. En la descripción dice: la palabra de Dios nos hace sabios, más sabios que nuestros enemigos y más sabios que cualquier maestro que la desprecie. Ser sabio no es equivalente a saber muchas cosas. La sabiduría es poner en práctica lo que uno sabe de una manera que transforma la vida. Las personas inteligentes o experimentadas no necesariamente son sabias. La sabiduría se adquiere cuando somos guiados por la enseñanza de Dios. Vamos a subrayar eso, que creo que es algo de las cosas que debemos recalcar siempre. La sabiduría se adquiere cuando somos guiados por las enseñanzas de Dios. Si durante la noche queremos caminar con seguridad por un bosque, necesitamos llevar una luz para no tropezar con las raíces de los árboles ni caer en algún hoyo. En esta vida andamos por un bosque oscuro y de maldad. Estoy subrayando. Pero la Biblia es la luz que ilumina nuestro sendero para que no tropecemos al caminar. Nos ilumina las raíces de filosofías engañadoras y valores falsos. Estudie la Biblia para que vea su camino con claridad y se mantenga en la senda correcta. Así que vamos a darle gracias a Dios por la Biblia, porque dice: oh Señor, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar
por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Ok, y entonces estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Seguimos con el libro de Proverbios 16, del 8 al 9. Trataré de no leerlo ya 2 veces, pero la verdad es algo que me gusta, como que se recarga bien en mi corazón. Así es que vamos a leer Proverbios del 16, el versículo 8 y 9. Dice: es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Así que subrayemos: es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Seguimos: podemos hacer nuestros planes, por supuesto. A Dios le encanta que podamos planear porque Él nos ha puesto visiones para poder encomendar. Pero no importa cuántos planes hagas, finalmente Dios es el que determina cada uno de nuestros pasos. Continuamos con Juan 18 del 1 al 24. Y vamos a leer en donde Jesús termina su misión. Jesús es traicionado y arrestado. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero después le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado mi Padre? Vamos a leer ahora las descripciones que vienen de este capítulo. Las autoridades romanas permitían que los líderes religiosos judíos llevaran a cabo arrestos en caso de infracciones menores. En esta situación es posible que los soldados romanos no hayan participado en el arresto de Jesús, pero acompañaron a los guardias del templo para asegurarse de que la situación no se descontrolara. Juan no mencionó el beso con el que Judas le señaló a Jesús a los guardias. En ese momento Judas se dio a conocer abiertamente como el traidor. A partir del arresto de Jesús, la vida de los discípulos sería radicalmente diferente. Primero abandonarían a su maestro, experimentarían un tiempo difícil de prueba antes de ser transformados de seguidores miedosos a líderes dinámicos. Estos hombres se asustaron por la intrepidez de Jesús y quedaron perplejos ante la palabra yo soy, una declaración de su divinidad. Posiblemente se sintieron impotentes ante el evidente poder y autoridad de Jesús. Esto habla de cuando cuando dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Y él volvió a preguntar. Del versículo 10 y 11 donde dice, entonces Simón Pedro sacó una espada y la cortó, dice, tratando de proteger a Jesús, Pedro sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote.
Dice que Jesús tocó la oreja y sanó al esclavo. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro que guardara su espada y permitiera que se cumpliera el plan de Dios. Hay acciones que nos vemos tentados a tomar los asuntos en nuestras propias manos para forzar que salgan a nuestra manera. ¿Sí te ha pasado que en ocasiones quieres tomar asuntos en tus propias manos y de esa manera crees que todo va a salir mucho mejor? Esto fue lo que trataba de hacer Pedro, pues al defender a Jesús, pero en cambio debemos confiar en que Dios llevará a cabo su plan. Piénselo, si las cosas hubieran sucedido a la manera de Pedro, Jesús no habría ido a la cruz y el plan de redención de Dios se hubiera frustrado. Continuamos en donde... Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado mi Padre? En este leemos, la copa se refiere al sufrimiento, el aislamiento y la muerte que Jesús tendría que soportar para obtener el perdón de los pecados del mundo. Seguimos leyendo en el versículo 12, en donde Anás interroga a Jesús. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Y hasta aquí vamos a leer el día de hoy, pero vamos a leer la descripción del versículo 13, en donde dice: primero lo llevaron a Anás. Anás fue sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo, hasta que los romanos lo despusieron en el 15 después de Cristo. Tiempo después los romanos nombraron como sumo sacerdote a Caifás, su yerno. Quien ocupó ese puesto desde el 18 al 36-37 después de Cristo, según la ley judía, el cargo del sumo sacerdote era para toda la vida. Por lo tanto, muchos judíos consideraban que Anás continuaba siendo el sumo sacerdote y así lo llamaban. Aunque Anás tenía mucha influencia entre los judíos, Caifás tomaba las decisiones finales. Los líderes espirituales de la nación, Anás y Caifás, deberían haber sido sensibles a la revelación de Dios, que Jesús era el Mesías, del cual hablaban las escrituras, y deberían haber conducido al pueblo hacia él. Tristemente, en lugar de hacer una evaluación sincera de las afirmaciones de Jesús basada en su conocimiento de las escrituras, ambos estaban más interesados
en sus ambiciones políticas que en su responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. Incluso estaban dispuestos a matar al Hijo de Dios si era eso lo necesario para lograr sus ambiciones. Se habían vuelto malvados y querían eliminar toda oposición. Es probable que el otro discípulo era el apóstol Juan. Gracias a sus contactos, Juan logró entrar al patio y que también dejaran entrar a Pedro. Allí Pedro rehusó identificarse como seguidor de Jesús, lo que experimentó en las siguientes horas le cambiaría la vida. Del versículo 19, en donde dice: adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús. Antes de que Jesús fuera llevando ante Caifás y el concilio supremo, tuvo una audiencia preliminar ante Anás. Los líderes religiosos sabían que no tenían nada de qué acusar a Jesús, así que inventaron pruebas en su contra utilizando falsos testigos. Y la descripción del 22 al 27 dice: los líderes religiosos mostraron claramente su maldad al condenar a Jesús injustamente, pero Pedro y el resto de los discípulos también contribuyeron al dolor de Jesús cuando lo abandonaron y negaron que lo conocían. Si bien muchos de nosotros no somos como los líderes religiosos, todos somos como los discípulos, ya que todos en algún momento hemos rechazado a Cristo. Eso se oye triste, pero pues ojalá que cuando lo reconozcamos eso ya no nos diga. Como Señor, ¿hemos rechazado a Cristo como Señor de nuestras vidas o hemos mantenido en secreto nuestra identidad como creyentes? ¿Cuánta gente que se encuentra alrededor tuyo sabe que tienes a Cristo en tu corazón? No trates de justificar tus fallas comparándolas con las fallas de otras personas que le parecen peores que las suyas. Más bien, acuda a Jesús para que le perdone y le dé paz. Así que hoy terminamos la lectura del día de hoy, en donde estamos leyendo 2 de Samuel 14 al 15, 22, en donde estamos viendo cómo una persona trata de reconciliar al padre y al hijo. Después como el hijo llega y es perdonado por David, pero aún así, de todos modos, Absalón, este hombre, quiso ser el rey, y entonces empezó a organizar a todos los israelitas, a ganárselos y a tratar de aparentar ser muy bueno para quitar a su padre del trono. Y David termina huyendo. Enseguida vemos cómo también en los salmos el salmista dice que se siente súper fuerte y muy inteligente porque su sabiduría depende de Dios y sus mandatos. En el libro de Proverbios es donde casi siempre regreso, me encanta esto, porque es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero al final Dios es el que determina nuestros pasos. Y en el libro de Juan estamos terminando leyendo y viendo cómo las personas ya van por Jesús y cómo Él empieza a ser interrogado. Pues yo le pido a Dios que nos ayude y nos dé sabiduría para que tú puedas reconocer a ese Dios precioso que envió a su Hijo a morir por nosotros, por su amor, porque sabemos que con Él nada es imposible, todo es posible para Dios. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees, todos los sueños que Dios haya puesto y permitido en tu corazón es porque Él sabe perfectamente que tú los puedes cumplir. Para Dios tú eres una persona muy importante. Él puede estar contigo, conmigo, con mis hijos, con cada uno de nosotros. Él ha dejado un espíritu para que Él sea el que nos guíe. Y cuando tú tengas un poquito de duda, nada más empieza a leer su palabra para que sepas cuánto Él te ama.
Si puedes estar escuchando estos audios también que sean de bendición para tu vida. Yo te doy gracias por este tiempo. Dios, te doy gracias, Dios, por la persona hermosa que está escuchando el audio, quien está viendo el video, Señor, para que tú nos des sabiduría, tú nos des inteligencia y permita, Señor, que podamos entender lo que tú quieres que hagamos en esta vida. Ayúdanos, Dios, danos sabiduría, danos dirección, permite que tus mandatos y tus decretos nos llenen de sabiduría, Señor, y de poder hacer bien las cosas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús en especial, por la persona que está escuchando este video, porque tú, Dios, perdones todos sus pecados, de los que se acuerde y no se acuerde. De Cristo entre en su corazón y permite que podamos sentir ese poder que solamente tú nos das. Ayúdanos, Dios, para poder transmitir, Señor, tu palabra a cada una de las personas que en este momento te necesitan. Gracias, Dios, por todo tu amor. Te amamos, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong.